estaban presos, cuando Pedro estaba preso, ¿cuál era el único recurso que ellos tenían dentro de la cárcel? La oración. Escúcheme bien, la oración. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban dentro del foso o dentro del horno de fuego, ¿cuál era el recurso que ellos tenían? La oración, ¿verdad? Y Daniel en el foso de los leones, Cristo mismo en la cruz del Calvario. O sea, el enemigo ha cometido el mismo error durante mucho tiempo, y es no taparle la boca a los hijos de Dios. Y esto, ¿sabe por qué? Porque la oración o nuestras palabras son un recurso universal que el Señor nos ha entregado, un atributo personal, la capacidad de poder hablar. Por eso es que el Señor fue tan sabio que escondió nuestras más poderosas armas en nuestra boca y no en nuestras manos. ¿Sí me está entendiendo? Lo tremendo del asunto tampoco tiene que ver con esto, o completamente con esto, sino que también, si nuestra boca llegase a ser tapada, el enemigo no puede tener acceso a nuestra mente. Vea lo tremendo de este asunto. Y si tu mente llegase a ser tapada, o coaccionada, o doctrinada, o mal doctrinada, no puede llegar a tu corazón. Y ahí sí. Es decir, amados, que si nosotros evaluamos las cosas que Dios nos ha entregado para poder potenciar nuestra fe, nos vamos a dar cuenta que cuando nuestras palabras no salen o no pueden salir, tenemos la mente para orar. Y si no podemos orar en la mente, oramos con el alma. Pero tenemos que orar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces la fe tiene la capacidad de potenciar cada una de estas cosas. Amén. Amén. El día de hoy yo quiero hablarles. Usted recibe esta palabra, son las 10:39. Procuraré terminar a las 11:05. ¿Ok? Quiero que usted abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 51, verso 2. Y quiero hablar de 7 procesos de santificación. Salmo 51, verso 2. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Diga conmigo, diga: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Una vez más, diga: lávame más y más de mi maldad. Esto se tiene que convertir en una oración en tus labios. Dígale: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjate, amados, 2 Corintios capítulo 7, verso 14 establece uno de los textos más conocidos dentro de la iglesia cristiana. Y es un texto tan conocido que cada vez que hay una crisis universal, una crisis de nación, una crisis de ciudad, la gente saca nuevamente ese texto y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. 3 cosas que Dios hace: oír, sanar y perdonar. Oír, sanar y perdonar. El problema de la iglesia, Cristo está claro con las 3 cosas que Él va a hacer. Él oye, sana y perdona. El problema está en que la iglesia, en que los cristianos, igualmente la nación, los ciudadanos, no entienden la fórmula completa de lo que el Señor pidió. La fórmula completa no es la oración. La oración es la materia prima, pero no es necesariamente el todo la oración. Y esto se lo quiero dejar claro. ¿Por qué? Porque las circunstancias que estamos viviendo a nivel mundial, no solamente en Venezuela, a nivel mundial, todo el mundo dice la solución es la oración, pero pareciera que la iglesia ora y no responde el Señor.
Si tú te das cuenta de las oraciones efectivas de Cristo, tú vas a encontrar que cuando Él multiplicó los panes y los peces, Él oró, inmediatamente recibió multiplicación. Él oró y Lázaro resucitó. Él oró y cada vez que Él oraba recibía respuesta inmediata. Tú te preguntarás, ¿por qué la oración de Cristo sí y la mía no? Bueno, porque nosotros nos hemos olvidado de los requerimientos que hay alrededor de la oración. Si tú lees 2 de Corintios 7:14, ahí te dice que el segundo paso es la oración, pero el primero es la humillación. El primero es la humillación, no es el segundo ni el tercero. Si se humillare mi pueblo, y la humillación lleva consigo confesión de pecados, lleva arrepentimiento por las cosas que se han hecho mal. ¿Sí me está entendiendo? Lleva una confesión, y una confesión requiere de humildad, requiere de quebrantamiento profundo. Entonces no se puede ir a orar para restaurar algo si primero no hay una humillación previa, y esa humillación lleva consigo la confesión, el arrepentimiento y el quebrantamiento. Si eso no está presente, entonces la oración en sí no tiene poder. Y déjeme decirle esto, iglesia, mucha gente está orando, pero su oración no está teniendo poder porque carece de humillación. La iglesia vive orando y carece, y cuando carece de humillación, escúcheme bien, es como cuando usted se está comiendo una comida y usted dice, se ve muy bien, está en el plato correcto, todo está bien, pero le falta sal. No tiene nada de sal, está insípida. Usted se la puede comer y lo más seguro es que le haga bien a su organismo, pero a su paladar no va a tener ningún gusto. Asimismo es la oración para Dios cuando no hay una humillación. No hay gusto. Se está haciendo, Dios la está viendo, pero no hay una sinceridad genuina. Jesucristo dijo, mire, yo veo como los fariseos oran en las plazas, buscan a Dios en los lugares públicos, están orando, pero carecen de humillación. Segundo elemento alrededor de la oración, dice, si ellos buscaren mi rostro. ¿Qué es buscar mi rostro? Dos cosas: buscar la presencia de Dios y buscar la voluntad de Dios. Y para yo poder buscar la voluntad de Dios, yo tengo que dejar de orar caprichos, yo tengo que dejar de orar posiciones políticas, yo tengo que dejar de orar tendencias religiosas, yo tengo que dejar de orar mi propio plan, mi propio proyecto, mi propio razonamiento. Buscar el rostro de Dios es ver la forma en la que Dios está controlando y está haciendo su obra. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. El problema está en que cada uno está orando para su lado. Y cuando cada uno ora para su lado, ¿a quién Dios le responde? Si Dios tiene dos hijos, uno dice yo quiero el verde, y tú dices no, yo quiero el rojo. ¿A quién le responde Dios? Entonces hay que convertirse y decirle, Señor, hágase tu voluntad. Y de repente uno de los dos está equivocado, no importa, Dios transformará lo que pasó y Dios hará justicia con lo que tiene que hacer. Pero la iglesia, que es su hijo predilecto sobre la tierra, la iglesia es la primera que tiene que buscar el rostro de Dios. La iglesia es la primera que tiene que clamar la voluntad de Dios. La iglesia es la primera que tiene que clamar por justicia. La iglesia es la primera que tiene que clamar por verdad. La iglesia es la que tiene que clamar para que el brazo de Dios se extienda sobre esta tierra. Si la iglesia no busca el rostro de Dios, ¿qué quedará de la nación entonces? La iglesia tiene que buscar el rostro de Dios. Y tercero, convertirse de sus malos caminos, malas decisiones, malas sendas, pasos torcidos. Es decir, el Señor hace una auditoría y dice, mi iglesia homologó esto, patentó esto, mi iglesia aprobó esto, tienes que arrepentirte de eso. Señor, pero pasaron 20 años, pero pasaron 15 años, tienes que convertirte del mal camino, de la mala decisión que tomaste en un momento determinado. Si la iglesia no se convierte, entonces la oración es inefectiva. Dios no puede sanar, Dios no puede salvar y Dios no puede oír. Como yo no soy el pastor de toda la iglesia de Venezuela, pero soy el pastor de ustedes, a ustedes sí quiero enseñarles. Hay que humillarse, hay que buscar el rostro de Dios, la voluntad de Dios, y hay que convertirse. Hoy hay que hacer una auditoría mental.
Decirle: Señor, revélame todas aquellas cosas. ¿En qué momento de mi vida yo tomo una decisión que llevó a mi país, o que llevó a la iglesia, o que llevó a mi familia, o que llevó a esta posición? Me tengo que convertir de eso, para que entonces el Señor, ok, están los 3 requisitos, sí, y está orando, sí, toda la configuración está hecha, sí, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. De lo contrario, seguirán subiendo delante de Dios oraciones, y oraciones que todavía carecen de requisitos para ser respondidas. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Denle el mejor de los aplausos a Dios. Entonces, en esta misma línea de ideas, los 7 pasos para la purificación, para la santificación. Comenzamos con esto que te acabo de decir: humillación, buscar el rostro de Dios. Esa es la parte introductoria, y orar. Porque nadie que quiera ser santificado lo puede ser si no busca a Dios. O sea, nadie puede ser santificado en conocimiento, nadie puede ser santificado por imposición de manos, nadie puede ser santificado porque le echan aceite, nadie puede ser santificado porque lo nombran presbítero, apóstol, pastor, maestro, lo que sea dentro de la iglesia. Nadie puede ser santificado porque dura 20 o 30 años sentado escuchando la palabra. No es santificado por esas cosas. La santificación tiene una vertiente única a la cual nosotros tenemos que ir. Y el primer proceso para ser santificados es el proceso de limpieza. Salmo 51:2, que es la limpieza. Si yo le digo a usted: vamos a venir a limpiar el local, lo primero que usted hace es tomar ¿qué? Dígalo. Cepillo, artículos para poder limpiar. Y esa limpieza normalmente es por grados. O sea, podemos limpiar para que pase la reina, como dicen por acá. Podemos limpiar un poco más profundo, o podemos limpiar de forma exhaustiva, o sea, lo más profundo que puede haber. Pero al final de cuentas es una limpieza. El primer proceso para ser santificado es hacer una limpieza dentro de nosotros. ¿En qué área tenemos que ser limpiados? Tenemos que limpiar nuestra mente, tenemos que limpiar nuestros sentidos, tenemos que limpiar las palabras que salen de nuestra boca. Y para eso nosotros tenemos que poner guarda en nuestros ojos, guarda en nuestra boca, guarda en nuestros oídos y guarda en nuestro corazón. O sea, que tenemos que utilizar instrumentos para poder alcanzar la limpieza de Dios. Fíjense, hay gente que ama vivir en desorden, hay gente que ama vivir sucio, hay gente que ama vivir así. Y nosotros tenemos que aprender que Cristo, o que el Señor, antes de hacer la tierra y todo lo que hay en ella, lo primero que hizo fue limpiar y poner en orden las cosas. En la parábola de la dracma perdida, la Biblia dice que la mujer enciende la luz y limpia la casa para poder encontrar la dracma. ¿Y dónde estaba la dracma? En medio del desorden y en medio de la suciedad. Entonces, el primer proceso para alcanzar la santificación es la limpieza. Limpieza, tomar elementos necesarios para comenzar a corregir algo. Cuando usted está limpiando el suelo, usted se da cuenta que pasándole el cepillo no se quita la mancha. Después usted le pasa el coleto y no se quita la mancha. Ahí comienzan los aditivos. Y sin embargo, ahí usted se da cuenta que no se quita la mancha. Ahora, ¿cuánto tiempo duró esa mancha allí? Mucho tiempo. Pero no fue sino hasta que usted se decidió a limpiar que usted se dio cuenta que la mancha no se quita. Entonces, primer proceso para alcanzar la santificación, ¿qué es? Limpieza. Dijo el salmista: límpiame. O sea, él le pidió al Señor que lo limpiara, pero él también tenía que limpiar. O sea, que esto es un proceso dual. Lo hago yo y lo hace Él. Pastor, ¿por qué usted está hablando de esto? Porque Cristo viene más pronto de lo que usted piensa. Y yo creo que no le va a dar tiempo a mucha gente de limpiar. ¿Por qué no limpiamos? Porque nos hemos apegado tanto a ciertas cosas que no queremos sacar. Son como las madres que tienen una vitrina para tener ahí trofeos de primer lugar, ¿sabe? Las tazas. El cubierto que nadie están esperando será la reina de Inglaterra para que venga y los use. Las sábanas que están guardadas, no, porque algún día me va a visitar, usted sabe,
Superman y él se va a arropar con esa sábana, sí, porque así lo tenemos. Entonces, esas son las cosas buenas, pero estoy hablando de la limpieza de aquellas cosas que usted sabe que están causando estorbo en tu vida. Segundo proceso es el proceso de lavado. Salmo 51:7 dice: lávame más y más de mi maldad. En la limpieza, ¿de qué tenemos que ser limpios? De hábitos y prácticas ilícitas. Yo decía el día de ayer, voy a regresarme rápido al primer punto. Yo decía el día de ayer, tú no le puedes pedir al Señor, orarle al Señor, que quite de ti cosas que te contaminan, pero que tú las reproduces con hábitos y malas prácticas. O sea, ¿qué hago yo diciéndole al Señor? Señor, quiero que me limpies mi vestido. Y cuando te regreses de la oración, te regresas por la misma senda que te contaminó. Habiendo otras sendas, tú andas todo el tiempo por la misma senda. ¿Cómo no te vas a ensuciar? Cambia la senda y no tendrás necesidad de estar todo el tiempo pidiendo que Dios te limpie. ¿Sí me estás entendiendo? Cambia la senda, cambia de hábito, cambia de práctica, cambia de amistades, cambia de círculos, cambia de lugares, y tú verás que no tendrás necesidad de estar todo el tiempo gritándole a Dios con lágrimas en tus ojos limpios. Ahora, cuando te dice lávame, es un proceso más profundo. Vuelvo y te repito, cuando tú limpias pasas el cepillo, pero cuando te toca lavar, ¿qué tienes que hacer? Agua, jabón, cloro. Escúchame bien. ¿De qué te tienes que lavar? De la suciedad que te produjo el pecado. Te limpia de hábitos y prácticas ilícitas y te lavas de suciedad que te produjo el pecado. ¿Qué es suciedad que te produjo el pecado? Mira, tú no te das cuenta, pero de repente estás hablando normal aquí en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno, gloria a Dios. Sales a la calle, alguien te hace una ¡el gol! Y tú dices, ¿por qué? ¿Dónde estaba guardada esa palabra? Estaba en ti, no estaba afuera, estaba en ti. Lo que pasa es que en algún momento de tu vida tú tienes un consciente, subconsciente e inconsciente. A veces no lo guardas en una de esas, pero lo guardas en la gaveta más pequeña del inconsciente. Y cuando te toca la tecla de la ira o de la molestia, entonces ahí es donde brota aquello que tienes guardado en la gaveta pequeña. Entonces tienes que ser lavado de aquellas cosas, de la suciedad que produjo el pecado en tu mente, de palabras, de comportamientos, de actitudes y de cosas que el pecado produjo en ti y que hoy tú crees que son normales. Hoy yo veo tanta gente dentro del evangelio creyendo que muchas cosas son normales y ya lo defienden. ¿Sabe por qué? Porque nunca fueron al proceso de lavamiento para que ese lavamiento produjera en ellos la santificación que Dios ha querido. Cada vez que los levitas salían del tabernáculo, ellos cada vez que entraban, cada vez, así salieran tantas veces por día, cada vez ellos tenían que meterse en el lavacro y lavarse. Cada vez. Porque cada vez que tú tienes contacto con el mundo, cada vez que el pecado te contamina y te ensucia, para que usted sepa, cada vez hay que hacerlo. Entonces, el segundo proceso, un poco más profundo, donde utilizamos agente químico, la sangre de Cristo, la palabra de purificación, la unción, la imposición de manos para librarnos del pecado, la liberación, es el lavado. Diga, lavado. Tercero, la depuración. Jeremías capítulo 15, verso 19. Vamos a buscarlo acá. Tenemos que ser depurados. Es un proceso un poco más profundo. Jeremías 15, 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restituiré o te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La depuración tiene que ver con la limpieza más profunda del rechazo, de la vergüenza, de la culpa, escúchame bien, de salir de donde no debes estar, de dejar de hablar con quien no debes hablar. ¿Por qué hay una depuración? Nosotros tenemos polos.
Y en esos poros se mete la suciedad. Nosotros muchas veces lavamos, pero eso está allí. Hay gente que tiene piel más sensible y hay gente que tiene olores metidos dentro de su piel que es muy difícil que puedan ser sacados. Necesitamos ser depurados. Por eso fue que el Señor le dijo, escúcheme bien, estaba hablando Dios con Jeremías, y hablando Dios con Jeremías le estaba diciendo: a pesar de que tú estás hablando conmigo, a pesar de que tú oras y yo te escucho, a pesar de que tú hablas y yo te doy palabra, a pesar de que incluso puedes profetizar y puedes enseñar, a pesar de todo esto, te estoy diciendo que te tienes que convertir. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Dios le está diciendo a alguien con el cual Él está hablando y le da profecía y que lleva 14 capítulos de profecía recibido? Dios le dice: conviértete. Dios mío, si así era con Jeremías, ¿qué quedará conmigo? ¿Qué quedará con nosotros? Conviértanse ellos a ti, porque te estoy viendo que te estás convirtiendo a ellos. Saca lo precioso de lo vil. No te estoy diciendo que te arranques la piel, te estoy diciendo que te depures la piel. No te estoy diciendo que te saques el ojo, te estoy diciendo que limpies el ojo. No te estoy diciendo que saques la mente, te estoy diciendo que limpies la mente. Dios no te quiere sacar ojos y cortar manos para que tú entres al reino de los cielos. El objetivo de Él es que sepas usar la sangre de Cristo para que seas depurado en todas las áreas de su vida, para que cuando entres a su presencia no tengas nada, ninguna deuda con el enemigo. Mi hermano, yo necesito darle esta revelación a usted esta mañana. Diga: pastor, la recibo. Te voy a regalar algo muy poderoso. Hasta que usted no logre entender que el pecado es un delito, usted seguirá creyendo que es normal todas las cosas. No, eso es normal lo que yo hago. ¿Entiende algo? Usted sabe lo que es un delito, ¿no? Si no sabe, yo se lo voy a explicar. Delito es todo aquello que está tipificado, ¿ok?, en la Carta Magna, que viola el reglamento de justicia. O sea que si está tipificado, es un delito. Y si yo cometo un delito, ¿qué pasa? Se activa todo el aparato de justicia. La cuestión con el reino de los cielos es que Dios mira como delito aquellas cosas que incluso están ocultas en nuestro corazón. O sea que el sistema de justicia de Dios es mucho más profundo que el sistema de justicia natural. ¿Qué quiere decir esto, amado? Que nosotros constantemente necesitamos un proceso de depuración, porque aunque se esconda en nuestros poros, el delito está presente. Por eso es que necesitamos ser depurados. Así como cuando sacamos una espinilla, tiene que ser extirpado, como sacar un tumor dentro de nosotros. Por eso es que tenemos que ir al tercer proceso. La mayoría va al proceso de limpieza y algunos pocos van al proceso de lavado, pero muy pocos llegan al proceso de depuración. Porque el proceso de depuración duele, es una extirpación. Tienes que sacar tumores, tienes que sacar espinillas, tienes que sacar contaminaciones que están escondidas en la piel del espíritu. Y no cualquiera quiere pasar por ese proceso. ¡Aló! Necesitamos ser depurados, porque lo que no es depurado ahorita va a ser depurado cuando estemos frente a la santidad de Dios, a la luz de Dios que descubre toda tiniebla. Aleluya. Cuarto proceso de santificación. ¿Cuántos están recibiendo la palabra en esta mañana? Den un aplauso al Señor. Por eso es que es difícil, amados. Yo pudiera estar hablando acá. No quiero perder el tiempo para enseñarle a usted y darle a usted herramientas para que usted llegue al reino de los cielos. No quiero perderlos. No quiero perder el tiempo. Cuarto proceso: desintoxicación. Esther capítulo 2, verso 12. Fíjese que le estoy enseñando a través de las Sagradas Escrituras. Esther capítulo 2, verso 12. Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey, después de haber estado, escuche bien esto, 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con tiempo con óleo de mirra y 6 meses con perfumes
aromáticos, 6 meses con óleo de mirra, 6 meses con perfumes aromáticos. El cuarto proceso es un proceso de desintoxicación del pecado. Vea, ¿sabe lo que era? Todos los días, durante todo el tiempo, las mujeres que estaban metidas en una cámara, la figura aquí de las mujeres es la figura de la iglesia, metida en una cámara donde solamente había óleo de mirra, que era un aceite que purificaba la piel, purificaba los poros, y después que salía desde 6 meses de purificación, 6 meses, no 2 días, 6 meses, entraba entonces entraba en aceite aromático para que los poros y para que toda la piel se llenara del buen aroma. Esto era para presentarse al rey una sola vez. Entonces, el proceso de desintoxicación tiene que ver con que el pecado tiene que salir de nosotros a través de un proceso constante de lavamiento, de purificación, de santificación. Hay que sumergirse en el óleo de mirra, y esto produce fastidio, hermano. Esto nos quita el tiempo, esto a veces nos quita la fuerza, esto a veces nos quita las ganas. A veces quisiéramos vivir como caballos salvajes y soltarnos así al bosque y decir: quiero vivir conforme a mis deseos, conforme a mis pasiones. Pero recuerda algo: te está esperando la cita con el rey, y cuando llegue el momento de presentarte delante del rey, no puedes presentarte con pecado. No puedes decir: ay, es que yo no fui. Yo sé que Cristo pagó en la cruz del Calvario y ya nos entregó el boleto de la salvación, pero también nos abrió la puerta y dijo: ahora te toca el proceso de purificación y de santificación a través de la palabra, a través de la comunión con el Espíritu, a través de la búsqueda constante y a través de la renuncia en las cosas que tú sabes que te están haciendo daño. Desintoxicarse, hermano. ¿De qué nos tenemos que desintoxicar? Del pecado. ¿Qué pecado, pastor? Usted conoce. Yo no voy a hablar de los pecados que todo el mundo conoce, pero ¿sabes? Te voy a hablar de algunos cuantos. Te los voy a nombrar solamente: celos, envidia, orgullo, arrogancia, odio, rencor, enemistad, pleito, murmuración, crítica, avaricia, codicia, robo, maledicencia, palabras obscenas, pensamientos impuros, intenciones depravadas. Dios mío, no te estoy hablando de asesinato, de nada de esto. Desobediencia, consciente o inconsciente, rebeldía, pecados de acción y pecados de omisión. Tenemos que ser desintoxicados. Yo me imagino a Itaí, que era el mayordomo o el eunuco que cuidaba a Esther, le decía: ok, vamos a este óleo de mirra el día de hoy y vamos a depurar todo esto. La lista era fuerte. Y después el otro día vamos con esto, el otro día vamos con esto. Saque la cuenta, ¿cuántos son 6 meses, hermano? Más de 150 días metido solamente. Y después de eso: pero ya estoy limpio. No, ya está limpio. Ahora vamos a llenarte de buenos aromas. Ahora vas a buscar primeramente el reino de Dios. Ahora vas a leer la palabra constantemente. Ahora te vas a olvidar del mundo, sus pasiones y deseos. Ahora vas a comenzar a orar más tiempo. Ahora vas a comenzar a santificarte y a sacrificar tu tiempo. Ahora vas a comenzar a darle a Dios lo que te dio. Ahora vas a comenzar a buscar la presencia de Dios. ¿Por cuánto? Por este tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que te presentes delante del Rey. Iglesia, la desintoxicación no ha terminado. La iglesia necesita ser lavada y purificada para ser presentada delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras tanto, nosotros no vayamos a la Nueva Jerusalén. Tenemos que permanecer dentro de los frascos de óleo de mirra. Número 5, la purificación. Salmo 51:7. Purifícame más y más de mi maldad. Salmo 51:7. Tito 2:14. Habiendo sido purificados por el Espíritu y la palabra. Vea, purifícame más y más y más de mi maldad. Me gusta cada artículo que utiliza David. Él no está diciendo:
de la maldad con que me concibió mi madre, o de la maldad que se me pegó en la iglesia, de la maldad que me transfirieron mis amigos, o de la maldad que yo pude recibir de otros. Purifícame más y más ¿de qué? ¿De qué? De mi maldad, la mía, la que yo produzco, la que yo reproduzco, puesto que nosotros cuando vivimos en pecado somos agentes reproductores de maldad. Cuando te está diciendo purifícame más y más de mi maldad, lo que te está diciendo el Señor es: con la purificación viene el que te saca la maldad de tus genes. Ya no se lo transmites a tus hijos. Acá tienes que cambiar tus enseñanzas. Acá tienes que cambiar tus pensamientos. Acá tienes que cambiar tu cultura y tu forma de ver las cosas. Acá tienes que cambiar todo lo que de alguna forma te fue enseñado, pero que torcieron tus pies. Acá tienes que regresarte, porque es una maldad que vas a reproducir en otras personas. Muchas veces el pensamiento del ser humano transforma la mente de otro ser humano. Entonces debes tener cuidado con el grado de influencia que tengas sobre otra persona. Por eso usted me ha visto que muy poco yo he estado colocando cosas, que algunas las he tenido que borrar, porque soy responsable de la influencia que tengo sobre algunos pocos que pueden verme. No transfieras tu maldad a otra persona, más bien llévasela al Señor para que seas purificado de ella. ¿Cuántos dicen amén esa mañana? Entonces, el quinto paso es la purificación, que es un proceso más profundo, Carlos. La purificación, vea, si la desintoxicación son 6 meses de óleo de mirra y 6 meses de perfumes aromáticos, la purificación comienza en una vida constante de reconocimiento, donde yo sé que si yo me descuido un solo día, mi carne reproduce maldades. Por eso yo le decía en estos días a una persona que me estaba diciendo algo, y esa persona está viviendo una vida de pecado, consciente, abierta. Yo dije: ¿cómo puedes tú decir algo a otra persona con base en la santidad cuando tú estás viviendo, reproduciendo pecado? Tenemos que tener conciencia de eso. Nadie que viene del proceso de purificación, porque estamos en eso constantemente, vive una vida agradable a las tinieblas o al enemigo, sino que todos los días renuncia al pecado y a la maldad que mora dentro de él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Den el mejor de los aplausos a Dios. Vamos terminando. Número 6, el proceso de lixiviación. Lixiviación con X. Salmo 12:6. Me gusta esto. Salmo 12:6. Proceso de lixiviación. Si el desintoxicación, vamos a hacer un recuento. Limpieza, lavado, depuración, desintoxicación, purificación, y ahora vamos con lixiviación. Salmo 12:6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias. No solamente sus palabras, todo lo de Dios es limpio. Vea eso. Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Está viendo el proceso de lixiviación? Los minerales deben pasar por un proceso de lixiviación para ser podidos catalogarse como puros. ¿Sí? Y para eso tienen que entrar en un horno. O sea, por eso te digo, ve, todo el mundo dice: me voy a limpiar. Claro, y terminé de pasar el cepillo de moleste y que está limpio. Ajá. Pero tu santidad resiste un tiempo en el horno. Tu vida con Dios resiste tiempo en el horno. Por eso yo te digo, el evangelio barato, y esto lo estoy diciendo para los que están en las redes también, el evangelio barato que han vendido por allí en los últimos tiempos para causar un avivamiento por las multitudes y las masas, falso. Y lo digo con toda responsabilidad profética. ¿Por qué? Porque si al reino de los cielos, para que los ángeles puedan estar cerca de Dios,
Escúcheme bien, dice que son santos 3 veces santos, están ahí alrededor volando al lado del santo 3 veces santo. ¿Usted cree que yo voy a entrar al reino de los cielos a la misma presencia de Dios, a sentarme ahí? No, por la gracia de Cristo, pero yo vivo una vida de santo. ¿Usted cree que funciona con las cosas así? ¿Ah? La lixiviación dice que la palabra de Dios es pesada y es probada 7 veces en el horno de fuego para que pueda ser catalogada como pura. ¿Cuánto más nosotros? Así que la santidad que nosotros ostentamos vivir tiene que pasar por procesos de hornos profundos, donde el fuego pasa de los 1000 grados, 1045 grados, y te tiene que resistir. Ahora, ¿sabe lo que pasa en ese proceso de lixiviación? Que lo que no es plata se quema, se quita, que lo que no es oro es consumido, pero lo que es oro sale brillante de ese lugar. Esto quiere decir que cada vez que Dios te mete en un proceso de lágrimas, de llanto, lo que va a salir de ti va a ser oro, lo de Él va a brillar, y lo que no es de Él va a salir. Lo que pertenece a Él va a ser probado 7 veces, pero lo que no pertenece a Él va a ser quemado como hojarasca. Por eso es que tiene que pasar por el proceso de lixiviación, que es el 6º proceso. Todavía no llegamos al último. 7 veces en 1000 grados, 1045 grados, para que se derrita la plata y se derrite el oro, y todo lo que no es oro ni plata, Eduardo, es quemado. Todo lo que no es de Dios tiene que ser consumido. Hay una canción antigua que dice: consume con tu fuego todo lo que hay en mí que no es agradable a ti. Que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas hasta haber transformado mi corazón. Necesitamos nosotros pasar por el proceso de lixiviación, porque tenemos un precioso oro contaminado con malos hábitos y malas prácticas. Tenemos una preciosa plata contaminada de religión y de un concepto distinto a la palabra de Dios. Tenemos un precioso oro que es la oración, pero contaminado de nuestra voluntad. Tenemos un precioso oro que es la fe, pero una fe caprichosa. Tenemos un precioso oro de decir que somos cristianos, pero tenemos enemistades con nuestros hermanos. Entonces tenemos que pasar al proceso de lixiviación, donde tenemos que ser purificados. Hermano, ¿sabe una de las cosas que no le gusta ir al proceso de lixiviación? Que el carácter no le gusta ir, porque el carácter es el único que dice: yo me quedo aquí afuera, pasa tú. Entonces metemos el espíritu en la lixiviación, pero no el carácter. Hay que agarrar como un bojote, hermano. ¿Sabe lo que es un bojote, verdad? Y meter el carácter, meter los pensamientos, meter la palabra, meter el comportamiento, meter las actitudes, y que el Espíritu, con la fuerza del Espíritu, los agarre y los meta para allá, para la lixiviación, para que usted vea cómo vamos a salir. ¿Sabe por qué Cristo pudo comportarse y tener compostura, valga la redundancia, en la cruz del Calvario? Porque no fue que él estaba él vivió el proceso de lixiviación. Y el ejemplo de esto lo vamos a ver en 2 de Reyes, capítulo 5, verso 14. Dice que es purificado 7 veces. El que pasa por el proceso de purificación, de lixiviación, es purificado 7 veces. Y acabamos a Naamán, que el profeta le dijo: te vas a sumergir 7 veces. Y esas 7 veces se refieren precisamente a la analogía con la lixiviación. Necesitamos entrar 7 veces constantemente a lo largo de toda nuestra vida en ese proceso de santificación profunda. ¿Hasta qué? Hasta que toda lepra se desaparezca. Naamán no se había dado cuenta, pero cada vez que él se sumergía, una lepra desaparecía. Pero si él se hubiese detenido en el 5º o en la 4ª, se hubiese quedado con menos lepra que antes. ¿Sí? Pero el Señor no quería menos lepra que antes. El Señor no quiere menos pecado que antes. El Señor no quiere pecado en nosotros. La palabra del Señor dice que Cristo viene a buscar una iglesia limpia y sin mancha. ¿Qué parte de eso no hemos entendido? ¿Quién te dijo a ti que va a haber un proceso de lixiviación cuando Cristo ve que la trompeta suene rápido? Vístela. No, hermano. Para eso el Señor nos ha entregado un factor tiempo. Vean.
Para eso el Señor nos dio tiempo primero. Para eso nos dio el Espíritu Santo, para que nos revele toda verdad, una más profunda. Para eso nos dejó su palabra revelada, para que brote de esa palabra agua purificadora que nos cambie. Para eso nos dejó un contralor dentro de nosotros, que es la conciencia, que nos hace ver lo que está bien y lo que está mal. Y número 5, para eso nos dejó la capacidad de la sabiduría para medir las cosas. Entonces, no me vengan a decir que lo que no hace el Espíritu Santo lo hace la palabra, lo que no hace la palabra lo hace la conciencia, lo que no hace la conciencia lo hace la sabiduría que hay dentro de nosotros, amados. Entonces tenemos que entrar en el proceso de lixiviación. Y por último, el último proceso de santificación es el proceso de transformación. Segunda de Corintios 3:18 es un proceso constante. Es decir, la transformación no ocurre una sola vez. Yo no sé por qué hay personas enseñando que la transformación ya ocurrió o ya ocurre en una persona que conoce a Cristo y ya nació de nuevo y ya. Es un proceso constante. 3:18, segunda de Corintios dice: por tanto, nosotros todos, vea, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. No es muy profundo, pero no voy a tomar el tiempo para eso. Solo quiero tomar la parte que dice: vamos a ser transformados de gloria en gloria. Y la gloria es la experiencia que Dios le permite al hombre vivir acerca de Él. O sea, la gloria de Dios es lo que Él ha querido mostrar para que el hombre experimente. Cristo en la transfiguración experimentó de la gloria de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Que su cuerpo fue transformado. Es decir, Él fue transportado de carne y espíritu. Todo su cuerpo fue espiritualizado. Yo el término, ¿verdad? Todos sus órganos, todo su cuerpo fue espiritualizado. Porque mayor es el espíritu en Él que la carne en Él. Y eso es lo que Dios está buscando, que seamos transformados hasta que nuestra mente sea espiritualizada, hasta que nuestras palabras sean espiritualizadas, hasta que nuestra actitud sea espiritualizada, hasta que nuestro carácter sea espiritualizado, hasta que nuestro comportamiento sea espiritualizado, hasta que lo que pensamos sea espiritualizado, hasta lo que vivimos sea espiritualizado. Nuestras acciones tienen que ser espiritualizadas. Cuando nosotros somos espiritualizados, entonces andamos transformados de gloria en gloria, y la gloria de Dios nos transforma constantemente hasta que nos presentemos delante de Él como un varón perfecto. Tenemos que ser transformados, pero no somos transformados si primero no somos limpiados. Y la limpieza nos lleva al lavamiento. El lavamiento nos lleva a la depuración. La depuración nos lleva a la desintoxicación. La desintoxicación nos lleva a la lixiviación. Y la lixiviación nos lleva a la transformación. Cuando somos espiritualizados en todas las cosas. He aquí la respuesta para aquellos que se preguntan: cuando Cristo venga sonará la trompeta, y los que sean espiritualizados van a escuchar la trompeta del Espíritu y van a ser trasladados, dice la palabra, serán transformados en el aire y podrán subir siendo espiritualizados al reino de los cielos. No subirán en la carne, subirán siendo transformados en los aires, porque han espiritualizado su vida a través del lavamiento de la sangre de Cristo, del Espíritu Santo de Dios y de la palabra de Dios. Han muerto al pecado, han muerto a la carne y están viviendo en el Espíritu. Mire, amados, el Señor me entregó la habilidad para poder predicar cualquier mensaje. Doy gracias a Dios por esto. Y yo pudiera, por influencia, por motivación, predicar cualquier mensaje que esta iglesia estuviera abarrotada el día de hoy.
Pero cuando tú predicas de cosas que la gente tiene que dejar, de exigirle a la gente desprendimiento y muerte, la mayoría de las personas, creyentes incluso, se van. ¿Se van por qué? Porque la mayoría se conforman con la limpieza del pecado. Pero te he comprobado a través de la palabra el día de hoy que necesitas limpieza, lavado, depuración, desintoxicación, purificación, lixiviación y transformación. Todo esto Cristo lo vivió. Todo esto Cristo lo vivió. Por eso es que cuando Él va a Juan le dice: es necesario que yo me bautice, tengo que cumplir con toda justicia. Él fue probado y te puedo comprobar estos 7 pasos en la vida de Jesús. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que el cielo dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, a Él escuchen. O sea que Cristo estaba en la tierra y ya Él estaba aprobado por el cielo. Es decir, Cristo ya estaba apto para subir al reino de los cielos. Él estaba en la tierra y permaneció en la tierra por propósito, pero no porque no estuviera listo para subir. Ya Él estaba listo para subir. Te pregunto, ¿tú estás listo para subir? ¿Estaré yo listo para subir? ¿Qué parte del proceso me he brincado y he saltado? La mayoría, último minuto por favor, la mayoría de las personas se quedan solamente con la limpieza. Algunos van más allá y van con el lavado. Muchos otros, incluso los ministros, van hasta depuración. Pero muy pocos dicen: ¿cuánto tiempo es la lixiviación? 7 veces en el horno, hermano. Si Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron una sola vez, imagínate lo que es estar siendo probado 7 veces. Entrar durante 7 veces sin saber si vas a salir reprobado, sin saber si algo dentro de ti se va a derretir, sin saber cuántas cosas vas a perder dentro del horno, porque ese es el problema, que la gente no entra en el horno para no perder aquellas cosas con las cuales se acostumbró a vivir. Por eso es que dijeron: Señor, permítenos que vayamos a enterrar a nuestros padres, o sea, no me lo quite. Y el Señor dijo: entra al horno y veamos si realmente ellos resisten esta prueba. Ese es el problema, nos hemos acostumbrado a vivir con cosas que realmente no corresponden a lo que Dios nos ha entregado. Escúchame bien, este es el proceso o los 7 procesos de santificación. Iglesia, ¿dónde te encuentras el día de hoy? ¿En cuál te encuentras? ¿Dónde te hallas? ¿En cuál de esos procesos estás? Y no te los brinques. Todo va paso a paso. Cada uno quita una cosa. Te lo dije, la limpieza quita hábitos y prácticas ilícitas. El lavado te quita la suciedad que produce el pecado. La depuración te quita el rechazo, la vergüenza y la culpa. La desintoxicación arranca el pecado de ti. La purificación arranca la maldad. La lixiviación arranca la iniquidad que produce la maldad y el pecado. Y la transformación te produce un cambio constante hasta llegar a ser como Cristo Jesús. Póngase de pie en esta mañana.